Damos paso entonces a la palabra del Señor, mis hermanos, con nuestra declaración de fe, el tema número 41, el punto número 10 de nuestra declaración de fe, que viene titulada ahí nuestra declaración, la segunda venida y el reino milenial de Cristo. Ese es el punto número 10. El título, mis hermanos, que le puse a este tema es Cristo vendrá y reinará. Cristo vendrá y reinará. Texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Cuando lo tenga listo, pues váyalo buscando y me dice amén. El propósito, mis hermanos, de este mensaje que le traigo hoy es despertar en los creyentes, en aquellos que escuchan, pero sobre todo aquellos que son creyentes, despertar en cada uno de ustedes, mis hermanos, la esperanza y la urgencia de vivir preparados, a ver, digan todos preparados, de vivir preparados para el regreso glorioso de Cristo, que cada vez más o que cada vez está más cerca, mis hermanos. Entendiendo entonces que su venida marcará el inicio de un reinado de justicia y paz sobre la tierra. Yo le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, de Hechos 1, versículo 10. Usted acompáñeme con su vista, si no aparece en la pantalla. Hechos 1, 10 dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Vivimos, mis hermanos, en un mundo que parece perder la esperanza cada día. Vivimos así hoy en día. Hay guerras, hay corrupción, hay injusticias, desastres naturales, corazones llenos de temor, ¿verdad? Hay muerte, hay destrucción. Y las promesas, mis hermanos, de los hombres, muchas de las veces fallan. Hoy en día ya la promesa de palabra ya no se cumple. Antes, mis hermanos, el hacer un pacto con tu palabra era importante, pero hoy ya no, ¿verdad? Entonces, las promesas de los hombres fallan. Los gobiernos cambian y cada vez que cambia un gobierno trae una nueva esperanza para la gente, para la ciudadanía, ¿verdad? Y todos dicen Morena, la esperanza de México, ¿no? Ese era el eslogan, porque todos esperaban una esperanza. Pero mire, cuando la gente pone sus ojos y su esperanza en los hombres, no van a obtener nada de eso. Al contrario, van a obtener decepción, ¿cierto? Entonces los gobiernos cambian, las ideologías se derrumban, pero hay una promesa, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y esta promesa aún sigue firme en nuestros días, mis hermanos. Jesús dijo, vendré otra vez. Esa es una promesa que Jesús va a cumplir. Desde aquel momento en que los ángeles dijeron a los discípulos allí en el monte de los olivos, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Eso es lo que leímos, ¿no? Entonces, la iglesia, mis hermanos, ha vivido con la mirada puesta hacia el oriente. ¿Qué hay en el oriente, mis hermanos? Está ahí el pueblo de Israel. Ahí es donde va a suceder todo. En el pueblo de Israel. Lo que pasa en Israel, ese es el reloj de los últimos tiempos, mis hermanos. Lo que suceda en Israel le tiene que interesar a la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces la iglesia, mis hermanos, ha vivido con la mirada puesta allí en el oriente, esperando el amanecer de ese día glorioso en que los cielos se abrirán y que Cristo volverá en poder y gran gloria. La semana pasada, si usted bien lo recuerda, vimos acerca del arrebatamiento, ¿no? Un tema muy interesante que nos compartieron, que habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y como pudimos ver, mis hermanos, primero será el arrebatamiento.
Esa es la postura de casa de oración. Hay unos que dicen que después, unos que antes, unos que durante, pero lo que dice la Escritura es, y lo que leímos es de que primero será el arrebatamiento y después del arrebatamiento será su venida. ¿Sí? Su segunda venida no será en humildad, mis hermanos, como cuando nació en Belén, que nació en un pesebre en medio de los animales, en medio de la pobreza. No, mis hermanos, sino que ahora su venida será en majestad. No vendrá, mis hermanos, a ser condenado, juzgado para ir a una cruz. No, mis hermanos, sino que ahora Él viene a juzgar, mis hermanos. Ahora Él viene como juez. No vendrá a morir, sino vendrá a reinar. ¿Sí? Y tras su regreso glorioso, mis hermanos, comenzará una nueva era sobre la tierra. Y esa nueva era se le conoce como el reino milenial de Cristo. Un tiempo donde la justicia florecerá, la paz cubrirá la tierra y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. El profeta Isaías, mis hermanos, lo anunció siglos antes acerca de esto, de esta paz que vendría, de esta justicia que florecerá. Dice Isaías 65:24, yo le leo la traducción Nueva Viviente. Dice ahí en Isaías 65:24, dice la palabra del Señor: le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y luego dice el versículo 25: el lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno. O sea, va a comer pasto, pues. El león. Como el buey, dice ahí. Pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Y su monte santo, en el monte santo es donde está la ciudad de Jerusalén, mis hermanos. Ahí es donde Jesucristo va a reinar durante 1000 años y Él va a hacer justicia a todas las naciones. Dice ahí: yo, el Señor, he hablado. O sea, pone su sello el Señor, lo afirma el Señor. Este reino, mis hermanos, será la respuesta divina al caos humano que hoy en nuestros días existe. Un desorden social, ¿cierto o no? Lo estamos viendo hoy en día. Hay un desorden social en todas las ciudades y más en esta nación. Vemos, mis hermanos, levantarse la maldad. Vemos cómo las tinieblas comienzan a cubrir esta nación, tristemente. Hay guerras por todos lados. Hay crisis humanitarias. Hay protestas populares. Hay desigualdad. Y hoy, mis hermanos, estamos en un momento bastante tenso, mis hermanos, si usted se da cuenta. Estamos viviendo un momento tenso con múltiples frentes de crisis simultáneas. Todo tipo de crisis. Este reino será la restauración, mis hermanos, de lo que el pecado destruyó. Porque el pecado, mis hermanos, no solo afecta nuestras acciones, ¿cuántos lo saben? No solo afecta nuestras acciones. Mire, el pecado afecta nuestro interior y cuando el pecado entra en nuestro corazón y dejamos que el pecado gobierne nuestras vidas, se ven reflejados en nuestras acciones. El pecado, mis hermanos, no solo afecta nuestras acciones, sino toda la estructura de lo que somos, nuestro corazón. Afecta a los que nos rodean, ¿sí? Y afecta todo lo que Dios creó. Entonces será el cumplimiento, mis hermanos, de todas las promesas hechas a Israel, a la iglesia y al mundo, este reino. El rey, mis hermanos, volverá y todo lo que parecía perdido será restaurado bajo su dominio perfecto. Hoy, mis hermanos, queremos contemplar esa gloriosa esperanza. Número 1, la segunda venida de Cristo, la manifestación del Rey. Y número 2, el reino milenial, el reinado de justicia y paz sobre la tierra. Y ambas verdades, mis hermanos, son inseparables. Y ambas nos llaman a vivir en santidad, nos llaman a vivir en esperanza y fidelidad mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo, mis hermanos,
La palabra que encontramos para la segunda venida, ¿usted ha escuchado esa palabra parousia? ¿Ha escuchado? ¿Cuántos han escuchado la palabra parousia? ¿Una más uno? ¿Los demás no? ¿Nadie? ¿No? Ok, parousia. Esta palabra parousia, mis hermanos, es del origen griego y significa literalmente presencia o venida. Eso significa la parousia. En el contexto bíblico se utiliza principalmente para referirse a la segunda venida de Jesucristo, la parousia. Ya se lo va a aprender y al rato va a andar ahí hablando griego, ¿no? Parousia, la parousia del Señor, la segunda venida. Es un término, mis hermanos, técnico del Nuevo Testamento que transmite la idea de la manifestación gloriosa y personal de Cristo al final de los tiempos. Y mis hermanos, es uno de los temas más gloriosos en toda la Biblia, porque es una de las promesas que estamos esperando, ¿sí o no? La culminación del plan de Dios, la victoria del Cordero y la manifestación visible del reino de Cristo. En Apocalipsis 19, 11, versículos 19, capítulo 19, versículos 11 al 16, en ese pasaje, la Biblia nos revela cómo será esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquellos hombres en Hechos 1 que leímos, en versículos 10 y 11, vestidos de túnicas blancas, les dijeron a los discípulos, les dijeron, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vinieron irse. Y esto, mis hermanos, aquí en Apocalipsis 19 nos revela cómo será esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor rápidamente a Apocalipsis 19, versículo 11. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces vi el cielo abierto. Todos estaban viendo el cielo cuando vieron irse a Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor, vieron elevarse a los cielos y todos se quedaron viendo hasta que perdieron la vista, hasta que lo perdieron de vista, ¿sí? Y entonces dice aquí, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En toda la Biblia, mis hermanos, cuando el cielo se abre, cosas tremendas y trascendentes suceden. Por ejemplo, Ezequiel vio visiones de Dios, dejando un apartado ahí, si gusta acompañarme, Ezequiel 1:1, si no aparece en su pantalla, pero dice Ezequiel 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos, ¿qué? Se abrieron, y cuando se abrieron los cielos, ¿qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo Ezequiel? Vio, ¿verdad? Vio visiones de Dios. Los cielos se abren, las visiones vienen de Dios. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Las visiones de Dios son para todos. Solo está que nosotros tengamos comunión con el Señor para que Él nos muestre la condición de nuestras vidas, la condición de este mundo, la condición de nuestro corazón, de nuestras familias. Y que hagamos caso, mis hermanos. Cuando el cielo se abre, vienen las visiones. En la Biblia, cuando se habla de visiones, mis hermanos, como en este versículo de Ezequiel, se refiere a manifestaciones sobrenaturales que Dios da a una persona para revelarle su voluntad. Planes o mensajes. Mire, ahorita estamos preparando una serie que Dios ha estado hablando muy fuerte en nuestro corazón. Y he tenido una serie de sueños, mis hermanos. Ya les compartí yo una parte de ese sueño. Pero el Señor me sigue dando sueños. No son sueños porque comí tacos, mis hermanos. Tienen un propósito, de verdad. Yo le he pedido al Señor algo y el Señor me lo ha mostrado. Yo he orado al Señor y el Señor me sigue mostrando. Y me muestra la vida de muchos de ustedes. Y estoy orando por todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Porque todos tenemos necesidad. Desde el que está aquí parado enfrente hasta allá, todos tenemos necesidad principalmente de nuestro Dios. ¿Sí o no? Entonces, las visiones vienen de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, las visiones se refieren a manifestaciones sobrenaturales
que Dios da a una persona para revelarle su voluntad, sus planes o sus mensajes. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo nomás poquitos, pero los demás ojalá que lo quieran más adelante. Entonces, no son simples sueños, mis hermanos. Las visiones no son simples sueños. Las visiones, mis hermanos, suelen ser más claras. Pueden ser simbólicas y dirigidas a la mente del profeta mientras está despierto o un estado de percepción espiritual. O no solamente el profeta, sino todos aquellos que quieran obtener las visiones. Entonces, dice ahí que se abrieron los cielos. ¿Y qué sucedió? Y Dios le dio visiones. Aquí en Apocalipsis 19:11, mis hermanos, en la parte A que estamos leyendo, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, ve los cielos abiertos, y tiene la visión. ¿Qué visión tuvo Juan cuando vio los cielos abiertos? A Cristo. Tuvo esa visión. Cristo viniendo visiblemente en gloria, no como siervo, sino como soberano. El caballo blanco, mis hermanos, representa victoria, representa pureza y representa autoridad real. Eso representa el caballo blanco. En la antigüedad, por ejemplo, los reyes victoriosos entraban en caballo tras la batalla. ¿Por qué cree que Jesús escogió entrar a la ciudad con un burro? En un burro. O sea, no era casualidad. Él sabía. Porque si él entraba como con un caballo, así triunfante, él sabía que no era el orden. Por eso escogió un burro, mis hermanos. Volteé con el que tiene a un lado, me escogió a mí. Dígale. Por eso te escogió a ti. Por eso me escogió a mí. Escogió un burrito para que nos montara a nosotros. Sí. Pero ya no va a ser en un burrito, mis hermanos. Ahora va a venir en un caballo blanco, lleno de majestad. Wow, ¿usted se lo puede imaginar? Entonces, así como los cielos se abrieron, mis hermanos, para Jesús en el bautismo, por ejemplo, no sé si usted recuerda lo que dice Marcos 3:16, que dice que Jesús, después que fue bautizado, los cielos fueron abiertos. ¿Y qué fue lo que vio Jesús cuando los cielos fueron abiertos? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos fueron abiertos. Y tuvo Jesús también visiones, mis hermanos. Ahora los cielos se abren para mostrar al Rey que regresa, con poder. A Jesucristo nuestro Señor. Apocalipsis 19:11 nos dice lo siguiente. Y el que lo montaba, ¿qué dice ahí? Se llamaba fiel y verdadero. ¿Qué significa la palabra fiel? La palabra fiel viene de una palabra pistos, una palabra griega que describe a aquel que cumple lo que promete. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete? Él lo cumple. Que no cambia ni falla, eso significa la palabra fiel. Él cumple lo que promete, Él no cambia, Él no falla. Y Jesús, mis hermanos, es fiel a sus promesas. Él es fiel a su carácter, Él es fiel a sus juicios. Él cumple, Jesús cumple lo que Él dijo. ¿Y qué dijo Jesús, mis hermanos? Que Él va a regresar, que Él viene a juzgar y que Él viene a reinar y viene a cumplirlo. El mundo, mis hermanos, está lleno de engaño. ¿Sí o no? Ya vamos a empezar, ¿verdad? ¿Sí o no? El mundo está lleno de engaño y de traición. Pero Cristo, mis hermanos, es el único en quien se puede confiar plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando todo lo demás falla, cuando todos los demás nos fallan, nuestro Dios, Jesús, Él permanece fiel, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel. Lo que dijo lo hará. Amén. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso Él es fiel. Dice que el que lo montaba era ¿quién? Era fiel y verdadero. Verdadero, mis hermanos, es una palabra griega que significa genuino,
que significa real, significa auténtico. Eso significa la palabra verdadero. Jesús, mis hermanos, no solo dice la verdad, Él es la verdad. ¿Cuántos lo dicen? Él es la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es la única verdad, mis hermanos. Sí, a diferencia de los reyes o los líderes humanos, su justicia no tiene engaño ni corrupción, mis hermanos. En contraste con el anticristo, por ejemplo, el gran impostor, Cristo es el verdadero rey. Porque ¿cuántos saben que el anticristo vendrá y se sentará en un trono que no le corresponde? Y todos pensarán que Él es Jesucristo, que Él es el Mesías esperado del que habla Daniel. Y a muchos va a engañar. Y todos van a decir, este es el Mesías, sí. Y va a traer paz. Pero después de eso les va a dar paz a todos aquellos que confiaron y creyeron en Él. Sí. Entonces, a diferencia de Jesucristo, mis hermanos, el anticristo va a traer engaño. Sí. Pero Cristo, mis hermanos, es el verdadero Rey y Salvador. Apocalipsis 3:14 dice, el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. Entonces, en un mundo lleno de falsedad, mis hermanos, de medias verdades, de apariencias, porque hay tantas falsedades, tantas apariencias hoy en día. Aún dentro de la iglesia, mis hermanos, hay apariencias. Podemos mostrar una cara, poner nuestra cara de Juan Diego, ¿verdad? Ponernos la máscara del santo y salir y quitárnosla y ponernos la de las tinieblas, mis hermanos, del tinieblas, ¿no? Entonces hoy en día hay medias verdades, hay apariencias, pero Cristo, mis hermanos, representa la realidad divina que nunca cambia. ¿Sí? Jesús es verdadero, mis hermanos, porque Él no engaña, no miente, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, mis hermanos. Seguirlo, mis hermanos, es caminar en lo que es genuino. Seguir a Jesús es caminar en lo que es eterno. Seguir a Jesús es caminar en lo que es seguro, mis hermanos. ¿Sí? Usted imagina un juez, imagínese un juez que nunca se deja sobornar. Porque hoy en día, ay, mis hermanos, cuánta gente hay en la cárcel inocente por un juez que se dejó sobornar. Pero usted imagina un juez que nunca se deja sobornar, que no tiene favoritismos, que conoce cada verdad oculta del corazón. Y eso, mis hermanos, es Cristo. Eso representa a Él al regresar. Él es el juez perfecto, mis hermanos. Él es fiel porque cumple su palabra. Y es verdadero porque su justicia es absoluta. Mientras los hombres prometen justicia, pero fallan, Jesús vendrá a establecer la justicia permanentemente. Continúa diciendo el versículo 11, y con justicia juzga y pelea. Su guerra, mis hermanos, no es por ambición. La guerra que Jesús vendrá a hacer, la guerra del Armagedón, ¿cuántos saben? Han escuchado hablar de eso. Su guerra no es por ambición, mis hermanos, sino por justicia y por verdad. Este juicio se aplica sobre el mal, sobre la injusticia y los enemigos de Dios. No es un juicio humano basado en opiniones o en intereses, sino es un juicio divino y absoluto. Los líderes humanos, por ejemplo, mis hermanos, muchas veces juzgan con corrupción o parcialidad, pero Jesús en cambio juzga con santidad perfecta y juzgará con santidad perfecta. Apocalipsis 19:12, dice Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llamas de fuego. Wow. Primero Juan está viendo abrirse los cielos, ve descender en el 19:11, ve Juan ahí los cielos abiertos, tiene la visión de Cristo viniendo y dice que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, ve un caballo blanco y dice ahí que
que este que montaba el caballo, fiel y verdadero, que hemos visto que es Jesucristo, que Él juzga con justicia y pelea. Con justicia juzga y pelea. ¿Sí? Y Apocalipsis 12 dice que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Usted se puede imaginar eso? Las llamas de fuego salirle de los ojos. Los ojos, mis hermanos, de fuego representan una visión penetrante. ¿Se ha encontrado con personas que con la mirada intimidan? Que tienen la mirada fuerte y que penetra y que dices, ay, que no puedes ni verle a los ojos porque te sientes incómodo. ¿Le ha tocado personas así o no? ¿Sí? Pues estas llamas de fuego, mis hermanos, representan la visión de Jesús penetrante. Una visión, mis hermanos, que nada puede esconderse de su mirada. Nada, mis hermanos. Todo pecado, toda intención, toda obra, mis hermanos, será manifestada delante de Él. No hay nada oculto delante de sus ojos que no haya de saberse. Hebreos 4:13 dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso debería de preocuparnos, mis hermanos, porque vamos a dar cuentas aún de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Vamos a dar cuentas delante del Señor. Aún aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todo eso, mis hermanos, vamos a dar cuentas delante del Señor. Miren, cuando estemos delante de la presencia del Señor, nos va a pasar como una película, toda nuestra vida. Y el ángel va a estar así con el libro abierto. Y te van a pasar toda la película de tu vida. Todo lo que hiciste. Y sobre todo lo malo. Te va a dar vergüenza. Ay, Señor. Y luego decías que eras cristiano. Y yo ya soy cristiano. Pero sigues haciendo cosas que no eran de un cristiano. Híjole. Y luego va a voltear al Señor y va a decir: ¿está en el libro? Y el ángel va a decir: no está. Vamos a enfrentarnos a ese día, mis hermanos. Algún día todos vamos a ir para allá. Por eso desde ahorita tenemos que preocuparnos. No tomar estas cosas como, sí, Jesús viene, pero todavía falta. Sí, es como algo, es un cuento, es una fábula. Pues sí, dicen que vendrá, y desde cuándo dicen que va a venir, pero no viene. No, cuando menos lo esperes, en el día menos esperado, Él va a venir, mis hermanos. Sí. Entonces, tú puedes engañar a las personas con una sonrisa o palabras suaves, pero no puedes engañar a Cristo. No vas a engañar a nuestro Señor Jesucristo con sus ojos de fuego. Por esta razón, mis amados hermanos, debemos vivir con transparencia, ¿no lo creen? Recuerde que aquel que nos ama también nos ve por completo. Nos ve el corazón, conoce nuestros pensamientos. Y todas las cosas, mis hermanos, están desnudas y abiertas a sus ojos. Todas. Apocalipsis 19:12 continúa diciendo: y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas, mis hermanos, representan reinos y autoridad. Jesús no reina sobre un solo pueblo, ¿verdad que no? Sino sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas y sobre todos los pueblos, mis hermanos. Él reina. Apocalipsis 11:15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En la tierra, mis hermanos, los reyes usan una corona. ¿Ha visto algunos de esos? Bueno, sobre todo los de Inglaterra, ¿no? Son los más llamativos porque usan sus coronas todavía, ¿no? Pero ¿sabe qué? Que Cristo usa muchas coronas. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque todos los tronos, todos los reinos le pertenecen.
Por eso Jesús usa muchas coronas. Si Jesús, mis hermanos, es el Rey de Reyes, no hay área en nuestra vida sobre el cual Él no tenga derecho a gobernar. ¿No lo cree? Pero no lo dejamos gobernar nuestras vidas. Y continúa diciendo el versículo 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. En resumen, mis hermanos, el nombre que nadie conocía, sino Él, simboliza la autoridad absoluta, el misterio divino y el poder soberano de Cristo, sobre todo, que solo Él comprende plenamente, nadie más, solamente Él lo comprende. Y Cristo, mis hermanos, es misterioso, pero también es soberano. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Y su poder está más allá de lo que podamos imaginar. Nos recuerda entonces que confiar en su juicio y en su autoridad, aunque no siempre entendamos sus caminos, tenemos que confiar en su juicio y autoridad. Eso es lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Solamente anótelo para que usted lo estudie. Pero también nos llama, mis hermanos, a reverenciar su majestad y obedecerle, porque su nombre y autoridad son supremos. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 19:13 dice lo siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La sangre, mis hermanos, que habla aquí de que estaba en sus vestiduras teñidas de sangre, la sangre puede simbolizar dos cosas. La primera cosa es que su propia sangre era su propia sangre derramada en la cruz y que era la victoria de la redención. Y la segunda, mis hermanos, es que la sangre era la sangre de sus enemigos, la victoria del juicio. El Verbo de Dios, que dice ahí que su nombre es el Verbo de Dios. Esto, mis hermanos, que dice el Verbo de Dios, revela su identidad eterna. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva, mis hermanos. La palabra viva que creó, que reveló y que ahora juzga. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Era? ¿Ya no es? Sigue siendo, ¿no? Ya lo vimos en casi de los primeros temas, ¿no? Mis hermanos, era en el principio con Dios, el Verbo. Aquel que venció, mis hermanos, en el Calvario con amor, ahora va a vencer con justicia. ¿Sí? El mismo Cristo que dio su sangre para salvarte, un día vendrá para establecer su reino. Así que, hermano, recíbelo hoy como tu Salvador, antes de que lo enfrentes como un juez. Si no lo has hecho tu Salvador, después vas a enfrentarlo como un juez. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Usted se lo imagina? Él viene en su caballo blanco, en su muslo trae un nombre escrito, y luego en la frente, bueno, usted imagíneselo, ¿no? Viene en su caballo blanco galopando, y atrás de él vienen otros caballos, ¿sí? Un ejército vestido de lino finísimo. ¿Quiénes son estos, mis hermanos? Mire, el texto lo usa como plural. ¿Se fija que dice ejércitos? No dice ejército. ¿Lo está viendo ahí? Dice ejércitos. Esto significa, mis hermanos, fuerzas armadas organizadas. Ejércitos. ¿Sí? Pero aquí no se trata de guerreros humanos con armas, mis hermanos, sino de huestes glorificadas que van a acompañar al rey. ¿Sí? La Biblia muestra dos grupos que probablemente forman este ejército. Los santos, el primer grupo son los santos redimidos, es decir, la iglesia glorificada. Y el contexto de Apocalipsis 19:7, versículo 8, muestra que la esposa del Cordero, es decir, la iglesia, está vestida ¿cómo?
y a su esposa se le ha concedido. Esa sí se la sabe, ¿verdad? Que se vista de lino fino. ¿Se la sabe? Lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al Rey. Entonces Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 muestran que la esposa del Cordero, la iglesia del Señor, está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas. Escúchalo bien, las acciones justas de los santos. Justas. Luego en el versículo 14, los ejércitos celestiales están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Es decir, los mismos santos. ¿Lo está viendo ahí o no? Por tanto, este ejército, mis hermanos, son los redimidos glorificados, los que fueron arrebatados antes de la tribulación y ahora regresan con Cristo para establecer su reino. Ese es el primer ejército. El segundo ejército, mis hermanos, son los ángeles celestiales. También la Escritura muestra que los ángeles acompañarán a Cristo en su regreso. Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Así que, mis hermanos, este ejército es celestial. Este ejército es glorioso, formado por ángeles y santos, que somos usted y yo. Bueno, esperemos que seamos nosotros, mis hermanos. Yo quiero verle ahí, ¿sí o no? Entonces, los ángeles y los santos están unidos en una sola procesión triunfal, mis hermanos, detrás del Rey de Reyes. Y hoy, mis hermanos, unimos nuestras voces con millones de ángeles para adorarle, ¿sí o no? Unimos nuestras voces a millones de ángeles para adorarle, y en el futuro, mis hermanos, no muy lejano, nos vamos a unir con millones de ángeles para pelear en su ejército celestial. Ahora, ¿por qué están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? El lino blanco simboliza ¿qué? Pureza, victoria, justicia. ¿Imputada por quién? Por Cristo. Cristo es quien la da, ¿cierto o no? Él da la pureza, la victoria, la justicia. Y este ejército, mis hermanos, no lleva armadura de guerra. No lleva una armadura, sino ropas de victoria. Porque no vienen a pelear, sino que vienen a reinar con Él. En la antigüedad, mis hermanos, los ejércitos vencedores desfilaban después de la batalla, vestidos de blanco. No sé si ha visto películas. Símbolo de que su victoria estaba completa. Y ahí va todo el ejército, ¿verdad? Desfilando, vestidos de blanco. Y aquí los santos, mis hermanos, no pelean por la victoria, sino desde la victoria de Cristo. Apocalipsis 19:15. Dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale, ¿qué? Una espada. ¿Usted se puede imaginar eso? De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aquí la espada, mis hermanos, representa la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué dice Hebreos 4:12? ¿Lo recuerda? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y de su boca sale una espada. ¿Qué hace todo esto? La espada, mis hermanos, en Hebreos es simbólica del poder espiritual de la palabra. Corta el corazón del hombre,
revelando el pecado y trayendo arrepentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pedro predicó en Hechos 2:37, usted lo recuerda, pues muchos se compungieron en su corazón cuando él se levantó y compartió la palabra, compartió el evangelio, y esas palabras, mis hermanos, los hirió para sanarlos, porque dice que muchos se arrepintieron y se convirtieron. ¿Cuántos? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Cuántos se convirtieron? Bien muchos. ¿Quién dijo bien muchos? Es de Jalisco ese. Fueron 3,000. Fueron 3,000 los que se convirtieron en esa noche. Entonces esa palabra, mis hermanos, que Pablo dio, era la palabra de Dios, hirió a esas personas, los se compungieron, se arrepintieron y se añadieron a la iglesia. La espada en Apocalipsis, mis hermanos, que dice aquí este versículo 15, es símbolo del juicio final, mis hermanos. Cristo ya no viene como Salvador, sino como Rey y Juez, que no se nos olvide. Viene a ejecutar su justicia sobre las naciones rebeldes. Voltea con el que tienes a un lado y dile, ¿acaso seré yo? Esa espada, mis hermanos, que sale de su boca, no es literal. No va a venir con una espada en la boca. Pues no es literal, mis hermanos. Representa su palabra de autoridad que juzga y destruye el mal. ¿Sí? Estas dos espadas que menciona tanto Apocalipsis como Hebreos, mis hermanos, es el mismo poder. Estas dos armas, esta espada de dos filos, es el mismo poder, pero tiene diferentes propósitos. En Hebreos, la palabra transforma al creyente, y en Apocalipsis la palabra derrota al enemigo. Son distintas, diferentes propósitos. Hoy, mis hermanos, la palabra de Dios, de Hebreos 4:12, nos confronta y nos transforma. Hoy. En el futuro, esa misma palabra de Apocalipsis 19:15 juzgará al mundo con justicia. Por eso, mis hermanos, les recuerdo que debemos de someternos. Les invito, mis hermanos, que debemos de someternos hoy a la espada que transforma antes de enfrentar la espada que juzga, mis hermanos. Debemos oírla, debemos obedecer esta palabra que transforma mientras hay tiempo. Cristo, mis hermanos, no necesita armas humanas. ¿Cuántos lo saben? Él vence con su voz, mis hermanos, con el poder de su verdad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es, mis hermanos. Cristo no necesita armas humanas. Él vence con su voz, con el poder de su verdad. Cuando habló, por ejemplo, en la creación, el universo existió. Cuando habla en su regreso, toda rebelión se va a someter. Toda rebelión. Apocalipsis 19:16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué dice ese nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Ese título, mis hermanos, declara su autoridad absoluta sobre todo poder humano y espiritual, mis hermanos. Ahora tenemos una lucha, estamos viviendo, mis hermanos, una lucha encarnecida, pero espiritualmente. Si usted no se ha dado cuenta, nuestra lucha está siendo espiritual. Sí, la gente se levanta y se pone agresiva, pero ¿cuántos saben que nuestra lucha no es con carne ni sangre? Es contra huestes celestiales. Es contra el maligno. Esa es nuestra pelea, mis hermanos. Esa es nuestra batalla real. Y el enemigo, como sabe que el tiempo ya está corto, ya está cerca, va a hacer hasta lo imposible aún para engañar a los escogidos, aún para engañar a los que están aquí adentro, mis hermanos. Él va a venir a engañarnos. Él va a venir a hacernos tropezar y hacernos caer. Pero mira, hermano, si tú te tropiezas y caes, levántate.
levántate, pide perdón al Señor, arrepiéntete de tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para presentarte delante del Padre sin mancha. Estamos a tiempo todavía, antes de que sea demasiado tarde. Ya no juguemos, mis hermanos. Las cosas de Dios tenemos que tomarlas con seriedad. Ya es el tiempo, mis hermanos, de no desperdiciar nuestro tiempo en cosas triviales, en cosas que no valen la pena. ¿Cuántas horas dedicas para tener un devocional en oración, en leer la palabra? ¿Cuánto dedicas al Señor? ¿Cuántas horas le dedicas? Yo pienso que no son horas, son minutos. Y quién sabe. Pero ¿cuántas horas le dedicas a tu teléfono? Mire, si yo ahorita le pidiera, a ver, tráeme el teléfono, porque el teléfono dice cuántas horas te pasas a la semana y en dónde te pasas la mayoría. Si yo le dijera al azar, a ver, venga, tráeme su teléfono, ahí me voy a dar cuenta en dónde desperdicia usted su tiempo. ¿Quiere que lo hagamos? Con usted primero, venga. No pase, hermana. Es ahí, nos damos cuenta en qué gastamos nuestro tiempo. Dice la palabra del Señor que debemos de aprovechar bien el tiempo. Y lo estamos desperdiciando, mis hermanos. El Señor viene pronto. ¿En qué estamos desperdiciando nuestro tiempo? A veces estamos desperdiciando el tiempo en el trabajo también. Y a veces no nos damos cuenta e idolatramos nuestro trabajo. Idolatramos a nuestros hijos. Idolatramos a nuestra esposa o nuestro esposo. No nos damos cuenta. Estamos preparando una serie, estoy preparando una serie, mis hermanos, donde el Señor habla de todo esto. ¿Se acuerda de los pueblos que habitaban en Canaán? Los eteos, jebuseos, los jerbuseos y todos esos feos. Pues de eso vamos a hablar, mis hermanos, próximamente. Porque el Señor quiere hacernos libres, verdaderamente libres. Porque aún seguimos arrastrando nuestra esclavitud de Egipto. Aún tenemos nuestra mentalidad en Egipto, cuando el Señor ya nos sacó de la tierra de esclavitud y nos está llevando a la tierra donde fluye leche y miel. Pero seguimos añorando las cebollas y los ajos y los pepinos. Eso que les mandé el otro día no fue casualidad, mis hermanos. Dios está hablando en nuestras vidas, a nuestro corazón. Y Él quiere cambiarnos y transformarnos porque Él ya viene pronto. No quiere que perezcamos. Dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque Él viene pronto, mis hermanos. Entonces, este título, mis hermanos, que dice aquí Apocalipsis 16, donde dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, declara su autoridad absoluta sobre todo poder humano y espiritual. Ningún gobierno, ideología o fuerza maligna pueden resistirle a nuestro Dios. Miren, nomás lo ven y huyen. ¿Sí? Todo el universo reconocerá su señorío. Eso es lo que dice Filipenses 2:10. Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre, mis hermanos, en su vestidura no es un adorno, sino una declaración. Y el mundo sabrá quién gobierna realmente. No vivas con miedo a los poderes de este mundo, mi hermano. El verdadero rey está a punto de manifestarse. No vivas con miedo, porque el miedo te va a paralizar, no te va a dejar avanzar.
Los temores no te dejan avanzar. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, nos muestra al Cristo glorificado, al Cristo victorioso y reinante. Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿qué dice ahí? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es para temblar, mis hermanos, porque muchos lo van a lamentar. Piensa por un momento el día más oscuro del mundo: guerras, violencia, corrupción, caos moral, y de pronto el cielo se abre. No es una visión simbólica, ni un sueño, es Cristo mismo descendiendo en gloria. La tierra que lo rechazó lo verá venir como un rey conquistador. Aquel que vino una vez en humildad sobre un pollino, sobre un burrito, ahora vendrá en majestad sobre un caballo blanco. La segunda venida no será un evento secreto, mis hermanos, sino una manifestación gloriosa del Rey ante todo ojo. No es un secreto. El Señor no nos tiene secretos a nosotros, mis hermanos. Él nos declara toda la verdad. Él nos dice en su palabra toda la verdad. No nos oculta nada, mis hermanos. Y Él dice que pronto volverá y Él vendrá. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo, mis hermanos, podría estar más cerca de lo que usted piensa. Más ahora que en otras épocas. Pero esto no significa saber cuándo. Solo reconocer señales bíblicas que podrían indicar el acercamiento. ¿Cuáles son estas señales bíblicas, mis hermanos? La Biblia describe varios signos que precederán la segunda venida. ¿Cuáles son esos símbolos? ¿Cuáles son estas señales? Algunos de los que se mencionan en la Biblia son los siguientes: guerras, ¿sí lo dice ahí o no? En Mateo 24. Rumores de guerras, naciones que son enfrentadas, nación contra nación, aumento de desastres naturales, ¿lo vemos o no? Terremotos, enfermedades, hambrunas, ¿lo estamos viendo o no? Decadencia moral por haberse acrecentado la maldad. Decadencia moral, mis hermanos. Hombre con hombre, mujer, con caballos y con perros y con todo, mis hermanos. Decadencia moral, apostasía, mis hermanos, apartamiento de la palabra, se alejan del Señor, no quieren saber nada de Cristo ni su palabra. La apostasía en la iglesia es real, mis hermanos. Alejamiento de la fe. Esas son señales que Jesucristo dijo que iba a haber, y las estamos viendo hoy en día, más que nunca, ¿sí o no, mis hermanos? La propagación del evangelio a todas las naciones, también lo vemos. Benditas las redes sociales, que para eso sirven, para eso son las redes sociales, para darle ese buen uso y propagar el evangelio a todas las naciones. No para estar perdiendo en videos de TikTok. Renovación del pueblo de Israel, dice también otra señal, o su posición en profecías bíblicas. Ahora, comparación con lo que vemos hoy, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Mirando al mundo de hoy, se pueden ver varios de esos signos manifestados en formas que muchas personas consideran inusuales o más intensas. Inundaciones, por ejemplo, ¿no? Cambios de clima drásticos, ¿no? Conflictos entre naciones, actos terroristas, pandemias. Tuvimos una recientemente que aún no, muchos siguen teniendo las secuelas de la pandemia. ¿Sí o no? ¿Sí? Tensiones internacionales, actos terroristas, aumento de catástrofes naturales,
debates globales sobre moral, verdad, identidad, libertad religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Tecnología, mis hermanos, que permite mayor comunicación, mayor alcance del evangelio. Estas coincidencias o diosidencias, mis hermanos, en lo que la Biblia dice como señales, ¿verdad? Y lo que sucede en la realidad inspiran esperanza en que la venida de Cristo, mis hermanos, está más cerca. De verdad, mis hermanos. Y hay unas advertencias que tengo que hacerle, pero también hay que mantener el equilibrio. No se puede predecir fechas, porque algunos andan dando fechas. No, es que ya el año, y se pasa el año, no, es que el año que viene. Ajá, sí. Y dan fechas y fallan, y vuelven a dar fechas y fallan. El Señor dijo que nadie lo sabe. Si no se pueden predecir fechas, solamente a través de las señales podemos darnos cuenta. Jesús dijo que nadie conoce el día ni la hora, solo el Padre. La fe, mis hermanos, no debe depender del miedo, sino de la esperanza. La espera debe motivarnos, mis hermanos, a vivir en santidad, activos, con un corazón alerta, no paralizados. Creo, mis hermanos, que hay buenas razones bíblicas y del mundo real para pensar que estamos viviendo en tiempos especiales, en tiempos de gran expectación. Pero también pienso que la promesa de la segunda venida, mis hermanos de Cristo, nos obliga a estar preparados cada día, a vivir con integridad, amor y servicio. Vivir cada día como si Cristo viniera hoy. ¿Qué haría usted? ¿Qué pasaría si Cristo viniera ahorita? ¡Ay! ¿Dónde estás, Frank? ¿Por qué me dejaste? ¿No? Se quedó el pastor, ¿no? Pensé que era bien santo, pero no era Blue Demon. ¿Sí? Debemos de vivir cada día, mis hermanos, como si Cristo viniera hoy, con el corazón limpio y la fe firme. Hebreos 9:28 en la parte B dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? La segunda venida de Cristo, mis hermanos, no es un misterio, ni un rumor. Será la manifestación gloriosa del Rey de Reyes. Cuando el cielo se abra y el mundo vea que Él fue rechazado, cuando Él lo vea, cuando lo vean venir en majestad y poder, muchos lo van a lamentar. Él no vendrá como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el Rey de Reyes, Señor de señores. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Cristo, mis hermanos, no retrasa su promesa. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Su retorno será visible, mis hermanos, glorioso, triunfante e irresistible. Vendrá no solo para reinar, sino para restituir la justicia, renovar la creación y establecer su reino eterno. Así que mientras el mundo, mis hermanos, se llena de caos, guerras y confusión, los hijos de Dios levantamos la mirada y decimos con esperanza, he aquí, viene el Rey, ven, Señor Jesús. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Sabemos, Señor Jesús, que tú pronto vendrás. Tú eres el Rey de gloria, el Rey de majestad y de poder eterno. Y hoy levantamos, Señor, nuestros ojos al cielo y reconocemos que tú vienes pronto. Ven, Señor, y establece tu reino de justicia. Establece tu reino de verdad y de paz. Que nuestros corazones estén
despiertos. Que nuestras lámparas encendidas estén y nuestras vidas limpias delante de ti. Gracias porque no vienes a condenar a los tuyos, sino a cumplir tu promesa. La promesa que tú dijiste: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Haznos dignos, Señor, de estar entre aquellos que te esperan con gozo, vestidos de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, siguiendo tus pasos en victoria. Mientras esperamos tu manifestación gloriosa, Señor, ayúdanos a vivir con fidelidad, a predicar tu palabra con denuedo, con valentía, a servir con amor y a mantener nuestra esperanza firme en ti. Reina, Señor, sobre nuestras vidas. Reina, Señor, sobre nuestros hogares. Y reina también, Señor, sobre nuestra nación. Y cuando el cielo se abra y tú aparezcas como Rey, que podamos recibirte a ti, Señor, y que podamos estar contigo, Señor, en tu presencia, y que podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La iglesia del Señor dice: ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Gracias te damos a ti, mi Dios. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues despídanse unos a otros, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor le bendiga.